Porque otra de las noticias más importantes del día fue ese allanamiento a la propiedad del exdirector de Edenorte, el señor Julio César Correa. Para abordar este tema con mayor precisión, tenemos el placer de establecer contacto vía Zoom con el señor Valentín Medrano, quien es abogado, tiene un máster en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Administrativo, Constitucional, Económico y Financiero. Señor Medrano, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí ante esta ventana, la más anchurosa del país. Es decir que nadie supera en alcance a esta estación televisiva, y para mí y para cualquier persona es un honor estar aquí, porque aquí fue donde todo inició, donde todo comenzó en términos comunicativos en la República Dominicana. Este es el símbolo, este es el signo, este es el sello. Muchísimas gracias. Valentín, un abrazo. Roberto Monclús, también nos acompaña Jesús Nova del staff. Hey, pero eso es Grandes Ligas totalmente, por donde quiera, ¿eh? Pero estamos en lista de waiver. Lista de waiver, ¿no? Pero ustedes son un equipo all-star. Donde quiera que ustedes se encuentren, hay que guayar la yuca, como dicen en buen dominicano, para poder llegar a ese nivel. En el ámbito jurídico, así habla un penalista. Gracias, hermano. Un abrazo. Quiero preguntar, bueno, se ha hecho este allanamiento a la casa del exdirector de Edenorte. En términos jurídicos, ¿qué implicaciones tiene este allanamiento? Y realmente, ¿hasta dónde puede esto llevar a implicaciones o mostrar implicaciones del exdirector de Edenorte en todo lo que tiene que ver con esa red mafiosa de lavado de activos, por un lado, y de malversación de fondos del Estado? Mira, yo tengo que hermanar este cuestionamiento que me haces inteligentemente, porque más o menos yo, como tú dijiste, como penalista, trato de anteponerme a las procuras que se tienen con respecto a los cuestionamientos que se hacen en términos investigativos para un interrogatorio, con un interrogatorio. Decir qué se procura, qué se pretende, qué se busca, hacia dónde se piensa llegar. Pero te diré que en lo que tiene que ver con la ordenanza que se emitió a los fines de procurar la acción procesal llevada a efecto por parte del Ministerio Público, tenía una especificación. Y en lo absoluto tenía que ver con actos de corrupción que hayan tenido ocasión de ser en Edenorte durante la administración de la persona allanada y que no fue arrestada, dicho sea de paso, que también es plausible. Esto es plausible, esto es bonito de parte del Ministerio Público, porque si al Ministerio Público se le dio una autorización para procurar determinar que esa residencia, eso fue lo que salió a reducir ya al final, y cuando se mostró parte del contenido de la ordenanza que autorizaba el allanamiento por parte del juez Alejandro Vargas, decía que lo que se procuraba era buscar visos probatorios que dieran al traste con que esa residencia era propiedad del señor Alexis Medina, y que esa persona que estaba ahí como presunto propietario no era más que un testaferro, un prestanombre, y que por vías de consecuencia buscaban visos probatorios, elementos probatorios que pudieran endilgar la propiedad o que pudieran demostrar que lo que se estaba ahí era ante una pantalla desde el punto de vista de la propiedad de la casa en cuestión. Llevado a efecto el allanamiento y no he encontrado un elemento de prueba que apuntara en ese derrotero, pues el Ministerio Público simplemente culminó con su actividad procesal, dio cláusula de cierre e inmediatamente, digo yo de forma plausible, y lo reitero porque es correcto que cuando usted está llevando una investigación respecto a una persona y no encuentra los elementos de prueba que le pueden servir como sustentación para una medida de coerción de forma embrionaria y subsecuentemente para un proceso penal, pues entonces usted lo deje en el estado, en las condiciones en que se encontraba de forma prístina previo a esa interdicción procesal. El estado de libertad, que es el que la Constitución y las leyes dominicanas dicen que es el estado natural de la persona. Entonces, yo creo que lo que hizo el Ministerio Público fue una actividad procesal seria,
las que yo puedo establecer como más respetables. ¿Por qué? Porque respetó la garantía penal y sustantiva de la persona, incoó su acción investigativa y no se extralimitó, sino que dio visos de que no personaliza, sino que anda buscando realmente elementos probatorios para la retención de responsabilidad penal de las personas que están siendo investigadas. Entonces yo creo que fue muy correcta la actividad procesal. Ahora bien, quiero aclarar, quería hermanar, decía en principio, esta pregunta interesante, muy interesante que haces, con un documento que salió a relucir ayer en las redes sociales, en los medios de comunicación, por parte de la Procuraduría General de la República, que da cuenta de que la Procuraduría General de la República está pidiendo a la ciudadanía que no se cree expectativas exageradas con respecto a la actividad procesal por venir, con respecto a las investigaciones que están llevando efecto, para proscribir los actos de corrupción y sancionar los que se han producido. Y ha dicho la Procuraduría General de la República en ese escrito que tienen que saber que el artículo 290 del Código Procesal Penal exige que las investigaciones que se hacen de forma inicial dentro del marco de la actividad procesal de la etapa preparatoria, que es la etapa investigativa o la etapa inicial del proceso, van a estar siendo menos zarandeadas en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la ley lo obliga a que sea así. Y yo también aplaudo la actitud de parte de la Procuraduría General de la República de asumir el rol investigativo, procurar la sanción a las personas que hayan ajustado su conducta a una norma proscriptiva, pero también resguardar las garantías penales sustantivas de esta y respetar la ordenanza de la ley que establece que la actividad procesal inicial es secreta para los terceros, es privativa para los terceros y pública solamente para las partes que intervienen en el proceso. Profesor Valentín, se dice en algunas esferas fuera de la comunidad jurídica que se violentó el debido proceso en el allanamiento. Yo quiero conocer su opinión como académico. No, pero déjeme terminar la pregunta, profesor. Que los allanamientos tienen dos horarios básicos, uno de 6 a 6, y usted sabe lo que le digo, y el otro cuando se hace de manera nocturna. Por las imágenes que se proyectan aquí, se ve que ese allanamiento fue de noche, ¿no? En horario nocturno. ¿Se violó el debido proceso en ese allanamiento? Mira, primero permíteme decirte algo en público que siempre he dicho a expensas tuyas. Tú eres el comunicador que lo tiene todo. Completo, comunicador completo. Esa voz, presencia, inteligencia, oye, lo tiene todo. Yo te admiro. No, de verdad, en serio, eres extremadamente bueno. Gracias, Valentín. Pero debe decirse, la gente necesita que se le reconozcan las cosas que hace bien. Eso estimula, ese espaldarazo. Ahora, he de decirte también, desde el punto de vista estrictamente legal, que ciertamente la normativa procesal penal establece 2 horarios. El artículo 180, 179 y 180 del Código Procesal Penal establecen lo que es la ordenanza para la proscripción que se tiene por parte del Estado de no incidir, de no penetrar en la correspondencia o en la vivienda, en el domicilio de las personas. Esos horarios son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, el ordinario. Y excepcionalmente, cuando el Ministerio Público, investigando un proceso, determina que hay la necesidad de hacer ese allanamiento de manera nocturna y justifica ante el juez, y el juez entiende las razones que el Ministerio Público esgrime, pues emite una ordenanza permitiendo que el allanamiento sea producido tanto en hora de la mañana como en hora de la noche. No sabemos, nosotros no conocemos la extensión por parte de la ordenanza del magistrado José Alejandro Vargas, la extensión que otorgara al Ministerio Público. Lo cierto es que también con respecto al estado de excepción, independientemente de que no sea considerado, los allanamientos hasta cierto punto tendrían que tomar en consideración que ahora la mañana no es mañana y la noche no es tan noche, o la noche es más larga que la mañana en la realidad excepcional desde el punto de vista procesal constitucional en que nos encontramos en la República Dominicana. Pero yo entiendo
estoy más que seguro que por la prestancia y la responsabilidad de los operadores de ese allanamiento, en el caso del magistrado Frías, Pedro Frías, que es una persona muy prudente, muy correcta, presupongo que tenía la ordenanza para habilitar el allanamiento en horas de la noche. Señor Si eso Medrano, se produjo así, no hay ningún tipo de afectación de las garantías penales sustantivas a la persona de que se trata, del investigado, porque se hizo, en principio, atiborrado de una ordenanza de un órgano jurisdiccional competente. Señor Medrano, hizo una puntualización bastante interesante en las motivaciones que tuvo que haber presentado el Ministerio Público ante el juez para precisamente lograr esta orden de allanamiento. Pero llegan allí y no encuentran ningún elemento probatorio. ¿Qué pasaría entonces? Porque, como bien lo señaló, para lograr este permiso necesitaba tener algún elemento probatorio para dirigirse a este hogar. Bueno, los elementos probatorios embrionarios, vamos a decirlo así, en principio, no son concluyentes, no tienen por qué serlo. Simplemente usted tiene indicios investigativos a través de, qué sé yo, de una investigación previa que se haya hecho conectado con tal vez un interrogatorio, un documento que parece tener una indicación clara respecto a un estado situacional en términos de propiedad de una, porque de lo que se trata en principio esta investigación. La gente ha confundido, ha creído, y nosotros también, por las expectativas que se hicieron, incluso por las documentaciones que se subieron a las redes sociales, entendíamos que se estaban haciendo una interdicción por parte del Ministerio Público persiguiendo actividades sospechosas de corrupción durante la administración de esta persona en Edenorte. Bueno, después nos damos cuenta de que no, de que lo que se trataba era de que procuraban saber si esa casa era propiedad del señor Alexis. ¿De dónde viene eso? Bueno, de cualquier tipo de documento, investigación propio de la investigación previa que se le ha realizado a las personas investigadas y ya sometidas a una medida de coerción. Y entonces, ante esa posibilidad, ellos levantan el velo prescriptivo procurando determinar que ciertamente se trata de una situación tal que haría de la persona receptor de la investigación un prestanombre y por vías de consecuencia estaría encasillado dentro de una de las calificaciones jurídicas que contiene la ley de lavado de activos y entonces sería encausado por esa, y en adición a los demás, por esa proscripción. Doctor, esta es nuestra última pregunta en este encuentro en el día de hoy. No pueden entenderlo más. Bueno, realmente me gustaría, porque usted tiene mucho para darnos, pero usted sabe que el tiempo es implacable en esto de los medios de comunicación. La Procuraduría General de la República nos llama a que no nos hagamos mayores expectativas con relación a los diferentes casos para la resolución de los mismos. Y yo quiero preguntar lo siguiente. Tenemos el caso Antipulpo, que es el más reciente, varias personas detenidas, bueno, presos en este momento, unos guardando prisión en cárceles públicas, otros en sus casas. Y está el caso Odebrecht. Desde su punto de vista, ¿estará la Procuraduría General de la República poniendo la ropa en remojo, queriendo decirnos que es posible que estos casos tan importantes no sean resueltos en los próximos 4 años? No creo. Lo que está haciendo la Procuraduría General de la República es ajustando al dictado de la ley sus procedimientos. Es que la ley es específica en cuanto a esta ordenanza, en cuanto a este mandato. La ley obliga a que el órgano persecutor, la mano armada del Ejecutivo en términos de proscripción de las acciones punitivas, el poder punitivo del Estado, manifiesto a través del Ministerio Público, obliga a que tenga este muro de contención, esta pared existencial que el artículo 290 le impone. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto es como una garantía penal sustantiva. Cuando hablo de penal sustantiva es que está abigarrada del contenido principiológico ordenado por la Constitución de la República. ¿Por qué se da
este tipo de herramienta procesal proscriptiva para el Ministerio Público y para la autoridad investigativa, que dicho sea de paso, no sé si ustedes han notado que desde hace algún tiempo se viene respetando también lo que establece el artículo 252, 256 de la Constitución de la República, que establecía que la Policía Nacional, por ejemplo, como órgano investigativo, las Fuerzas Armadas no son deliberativas, y ellos antes daban ruedas de prensa e informaban sobre los casos, y eso estaba prohibido por la Constitución y prohibido por el artículo 290 del Código Procesal Penal. Esa práctica prácticamente, valga la redundancia, ha desaparecido. Entonces el Ministerio Público lo que le está diciendo a la ciudadanía es que no se creen expectativas respecto no al resultado final de los procesos, sino a lo que tiene que ver con el bailoteo de los procesos durante la etapa preparatoria. Ahora, entiendo yo, no sé si es cierto, he visto algunas disquisiciones al respecto y contenido informativo respecto a lo que ha sucedido con el caso de Brecht, al que usted hace alusión, hermano querido. Dicho sea de paso, este equipo debería llamarse el Dream Team de la mañana. Ese caso se ha robustecido bastante en los últimos días a través de declaraciones que ha dado un testigo brasileño respecto a la presunta participación de los implicados en el proceso. Es decir, que no tiene razón de ser la Procuraduría para bajar, para que se les salgan, úsenme la expresión, de parte de ellos algún tipo de sentimiento de pérdida, algún tipo de sentimiento de derrota, porque no, todo lo contrario. Yo creo que ellos están robusteciendo los procesos, saliendo airosos de los mismos. Lo único que están haciendo es asumiendo el dictado de la ley, que les conviene también, porque usted no puede estar airando situaciones en los medios de comunicación, porque está dando prendas futuramente para el robustecimiento de la contraparte en términos defensivos, doctor, que ha de tener abogados. A mí me encanta conversar con gente inteligente, porque usted me ha dado una vuelta de manzana extraordinaria, pero no me ha dicho con precisión si usted entiende que estos casos podrán resolverse y llevar a la cárcel definitoriamente a los implicados en los diferentes expedientes en estos 4 años. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo en que podría ser posible. El único problema... Son casos complejos. Este asunto son los 4 años que usted me está estableciendo, porque en 4 años normalmente la vida de un proceso, la vida orgánica de un proceso es mayor de 4 años, normalmente, de ordinario. Entonces, yo podría decir que se podría avanzar. Podríamos tener una sentencia de primer grado. En primera instancia. Los próximos 4 años. Sí, en primera instancia. Pero la parte recursiva y la cláusula de cierre es muy poco probable que la tengamos en 4 años. Sí. Hermano, gracias. Un gran abrazo. Qué bueno poder conversar con usted sobre este tema tan importante, que usted nos arroje luz. Gracias, doctor Valentín Medrano, abogado, máster en Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Administrativo, Constitucional, Económico y Financiero. Un gusto, un gusto.